capítulo 5 del libro de Hechos. Capítulo 5 del libro de Hechos, vamos a leer a partir del versículo 17 hasta el versículo 32, para que podamos entrar en contexto, pero vamos a considerar simplemente los primeros versículos. Hechos 5, a partir del versículo 17, dice así la palabra de Dios. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas fueron afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al templo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hasta ahí la lectura de este trecho. Este capítulo 5 de Hechos comienza con ese asombroso incidente de la muerte, es decir, esa trágica muerte judicial de parte de Dios, de Ananías y Zafira. A eso le sigue una manifestación maravillosa del poder de Dios a través de los apóstoles, manifestando esas señales, esos prodigios, en el pasaje que hemos considerado ya la última vez. Lucas nos dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados y espíritus inmundos, y todos eran sanados. Después de esto viene entonces a continuación este incidente al cual vamos a considerar en esta mañana. Leemos que dice el versículo 17: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, se llenaron de celos. Aquí tenemos, hermanos, un episodio más acerca de la vida de la iglesia primitiva. Y los examinamos. ¿Por qué examinamos nosotros pasajes como este de la manera que lo vamos a hacer? Profundizando, tratando de mirar realmente los principios que necesitamos tener. Es por la razón que nos preocupa descubrir cuál es la verdadera iglesia. Nos preocupa descubrir y saber cuál es el verdadero mensaje de la iglesia. Nos preocupa saber también cuál es la posición que la iglesia de Cristo ocupó en ese tiempo y debe seguir ocupando en los días de hoy.
Porque nosotros como iglesia de Jesucristo estamos grandemente preocupados por saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros como iglesia. No somos diferentes a esa iglesia, somos la misma iglesia de Cristo en los cuales habita el mismo Espíritu, a los cuales se ha dado la misma fe y habitan en el mismo mundo, con la misma circunstancia, con la misma oposición, con la misma persecución. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su iglesia? Esa debe ser nuestra preocupación a la hora de estudiar, hermanos, estos hechos. Y aquí, solamente aquí, en el libro de los Hechos, es donde tenemos el relato auténtico del origen de la iglesia. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que estamos ocupándonos de hechos históricos, hermanos. De hechos que han sucedido verdaderamente y han quedado registrados en el libro de las Escrituras. Es decir, sin ellos, nosotros jamás hubiésemos podido conocer la iglesia. Es más, jamás existiría tal cosa como una iglesia. La iglesia nació, continuó existiendo y pudo hacer las cosas asombrosas que no solo están constatadas en este libro de Hechos, sino también en su historia posterior durante siglos hasta el día de hoy. Y debido a que tuvieron lugar, ciertamente, acontecimientos, y esos acontecimientos están descritos en los Evangelios y también están escritos en estos primeros capítulos del libro de Hechos. Entonces, si estamos deseosos de conocer cómo verdaderamente es la vida cristiana y lo que es la iglesia, en el libro de los Hechos nosotros lo podemos descubrir. Si miramos profundamente, si miramos atentamente, si tomamos nota y si profundizamos en ellos. Aquí se nos presentan los grandes principios fundamentales de una manera clara, de una manera correcta, y estos principios son los que aún deben gobernar la vida de la iglesia de Jesucristo hoy en día. Una iglesia que no pueda adherirse, hermanos, a estas verdades, una iglesia que no puede adherirse a estos principios, a este modelo, entonces no es una iglesia cristiana. O por lo menos no busca los principios que Cristo dejó registrado en su palabra. Quizás sea una institución, este grupo de personas, quizás aún se llame iglesia cristiana, pero si no se ajusta a los principios que aquí se establecen, ni siquiera quizás tendrían el derecho de llamarse iglesia cristiana. Es una realidad que en la actualidad hay mucha confusión, tanto dentro de la iglesia, hermanos, como también fuera de ella. Y digo fuera porque las personas que tienen problemas familiares, tienen problemas en su vida, se suelen dirigir a la iglesia, suelen mirar la iglesia. Pero, ¿qué se preguntan? Cuando ellas ven la confusión que hay, ¿cuál es el mensaje? Se preguntan. ¿Qué es lo que verdaderamente se predica? ¿Cuál es el mensaje de Dios realmente? ¿Cuál es su anuncio? Es como confuso, tanto su mensaje como su forma de vida delante de Dios y delante de los hombres. Por esa razón es importante que regresemos a esta historia primitiva y estudiemos profundamente para que nosotros conozcamos cuál es el modelo y lo imitemos. Y no tengamos confusión a la hora de estar en discusión con aquella iglesia, con la otra iglesia. Tenemos el registro histórico de la palabra de Dios y es a eso a lo que debemos basarnos. El incidente que estamos estudiando ahora, hermanos, es sorprendente y es algo asombroso también. Hay algo en este incidente que es casi increíble, es difícil de poder creer. Piensa en la manera como comienza la historia. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. La palabra dice, el versículo comienza con entonces. Esa palabra es importante para saber lo que viene a continuación. Esta palabra entonces significa que inmediatamente después de los hechos que acabaron de ocurrir, que fueron constatados, y precisamente son estos hechos lo que hacen que la reacción de los dirigentes religiosos sea sorprendente. Lucas nos acaba de relatar las repentinas muertes de Ananías y Zafira, aquel suceso dramático y sobrecogedor que trajo temor a todo el pueblo. Después, él constata una insólita manifestación del poder de Dios milagroso y sobrenatural a través de esos prodigios y señales que se manifestaban a través de los apóstoles.
Aquí tenemos a personas que se acercaban de las ciudades, de los campos vecinos y traían a sus amigos, a sus familiares enfermos, y se nos dice que todos eran sanados. Esto era algo digno de alegrarse. Estos eran hechos visibles entre el pueblo. Y fue precisamente esto lo que llenó de celo al sumo sacerdote y a toda su compañía. Entonces el sumo sacerdote se levantó, dice. Es decir, entró en acción. Entró en acción. Porque para él el movimiento dirigido por los apóstoles ya había crecido demasiado. Ya había llegado demasiado lejos y estas cosas que estaban ocurriendo ya era una significativa amenaza a todo su sistema religioso. Se levantó. Entró en acción. Ahora bien, es verdaderamente asombroso que los dirigentes religiosos reaccionaran de la forma en que lo hicieron. Todos podemos entender que la gente tuviera miedo en su conciencia de aquellos acontecimientos que estaban pasando allí. De repente ves a un hombre que cae muerto repentinamente, a las 3 horas cae muerto su mujer también, de la misma manera, y esto es suficiente para asustar a cualquier persona. Allí decía que el pueblo estaba con temor ante estas cosas. Leemos en el versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Del mismo modo podemos entender el por qué la gente alababa a los apóstoles. Alababa a ellos grandemente, dice el versículo 13, al ver cómo por mano de ellos se hacían muchas señales, prodigios, sanaciones a todas esas personas. Estaban asombrados, estaban hasta alegres por lo que veían y alababan a estos hombres. Así que cualquier persona que hubiera sabido, oído o visto de esas repentinas muertes judiciales de un hombre y su mujer, o visto que ante sus ojos milagros tan extraordinarios, hubiera reaccionado con tanta seguridad, hermanos, al menos con asombro. Al menos con asombro. Hubiera sentido que eso era algo maravilloso. Ver a personas enfermas sanándose de esa manera delante de nuestros ojos. Esto causaría alegría a cualquier persona. Nosotros podemos alegrarnos cuando se nos llega a nosotros una noticia de saber que un conocido enfermo de repente, no digo de manera milagrosa, pero ya está mejor y se sanó y está bien. Y eso causa en nosotros una satisfacción, ¿verdad? Porque alguien que estaba enfermo ha recibido sanación. Es motivo de alegría. Y seguramente cuando alguien se entera de esto, lo lógico es que tú te inclines a mostrar tu favor para con aquellos hombres a quienes se le había otorgado tal poder. Te identificarías con empatía con estos hombres. Pero lo que es sorprendente es que ningún grupo de personas pudiera haber reaccionado con un enfado semejante que tuvieron estos hombres. Un enfado tan grande que llevó al Sanedrín a arrestar y a encarcelar a estos hombres de bien. Y esto es lo que quisiera, hermano, considerar con ustedes en esta mañana. Una de las cosas que se tiene que considerar de los relatos y testimonio de la Biblia es que estos relatos son muy sinceros y son completamente honestos. No nos ofrece simplemente un aspecto positivo, sino que nos aporta todos los aspectos de la situación, sin oscuridad y sin ocultarnos absolutamente nada. Nos da relatos como estos de Ananías y Zafira, donde Lucas nos dice toda la verdad acerca de aquellas personas y del movimiento del corazón de ellos. Las Escrituras nos hablan acerca de un Abraham que fue capaz de mentir para salvar su vida, a uno que Dios mismo lo llamó como su amigo. Y Dios no ocultó registrar esto, fue sincero. Nos relata la mentira, el engaño, el adulterio y el asesinato de un David que tenía el corazón conforme al de Dios. Y Dios no oculta esto, Dios lo relata en su palabra, el testimonio de este hombre. Nos da el testimonio de un tal Pedro que fue capaz de negar a su Señor hasta 3 veces y así por delante. En las Escrituras se nos habla tanto de los fracasos como de los éxitos de las personas. Y así precisamente, hermanos, sucede en el incidente que nosotros estamos estudiando ahora. Y estamos estudiando aquí una descripción asombrosa de incredulidad.
de incredulidad. Así que yo les pido, hermanos, que se fijen precisamente en la incredulidad de estos dirigentes religiosos. Porque para nosotros es tan importante entender la naturaleza de la incredulidad como la naturaleza también de la fe. A nosotros nos interesa saber cómo funciona la fe, pero también es importante que entendamos la anatomía de la incredulidad. Ese oír con fe de los versículos 14, por ejemplo, es que se nos dice que y los que creían en el Señor aumentaban más grande número así de hombres como de mujeres. Eso es algo que nos llama la atención, saber cómo funciona, cómo es, cómo Dios opera en el corazón trayendo la fe a los hombres. Nosotros pudiéramos detenernos un momento para poder contrarrestar y poder mostrar cuál debería ser la verdadera reacción. ¿Cuál debería ser la reacción más normal o lógica? La reacción esperada ante estas cosas. Y se presenta aquí ante nosotros con toda claridad estos hechos que no se pueden negar. Y al decirles cuál es la verdadera reacción, hermanos, yo obviamente no quiero decirles que un hombre o una mujer sean cristianos solamente por ver señales, por ver prodigios o por ver cosas sobrenaturales delante de sus ojos. No es así, no es la manera con la cual viene la fe, no. Yo he mencionado que como mínimo estas señales y prodigios deberían causar por lo menos temor, como principio, por lo menos asombro, por lo menos un maravillarse de ver que esto es así. Pero no digo que estas señales produzcan la fe, y además los textos contribuyen también a esta verdad que les digo, y nos dicen que lo verdaderamente importante es que lo hayamos oído, más que lo hayamos visto. Si tú te fijas en los versículos, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Eso se repite aquí en varias ocasiones. En el versículo 5 dice, al oír Ananías estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y otra vez en el versículo 11, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces hay aquí un principio importante para todos nosotros. La gran pregunta para nosotros no es si hemos visto estas cosas, sino si hemos entendido su significado. Esa es la pregunta. Porque el propósito de estos acontecimientos, hermanos, es hablarnos. Es hablarnos. Es llevar un mensaje a nuestros oídos. Y cuando digo estos acontecimientos, estamos hablando de esto que estamos leyendo y considerando nosotros aquí ahora. No es necesario, por lo tanto, haberlos visto. Nosotros lo hemos oído y en esta mañana lo estamos oyendo también, así como las personas que aquí en este entonces oyeron cuando les llegaron a ellos este reporte. Pero aquí había diferentes grupos de personas que tuvieron reacciones distintas. Y al leer este testimonio de los primeros capítulos de Hechos, ¿cuál debería ser nuestra reacción? Si esto es algo que estamos estudiando a profundidad y esto nos llega a nosotros a la hora de considerarlo y detenernos a meditar, ¿cuál debería ser nuestra reacción? La tuya y la mía. ¿Qué efectos produce en nosotros al escuchar estas cosas? Porque podemos ponernos en el lugar de ellos en ese momento porque estaban ocurriendo en el presente de ellos, pero esto se dejó registrado para ti y para mí, aunque no hemos estado allí. Pero lo estamos oyendo que sucedieron. ¿Y cómo esto afecta a nosotros? La verdadera reacción es lo que describe, lo que hace que un hombre o una mujer sean cristianos. Vemos aquí este viejo mensaje que se ha predicado hace más de 2000 años y que a lo largo de los siglos ha producido el mismo efecto, a saber, dividir a la humanidad. Es lo que ha hecho este mensaje, que es exactamente lo que estamos viendo aquí, que ha ocurrido en ese momento. Hay quienes creen y hay quienes no creen, hay quienes son añadidos al Señor y hay quienes no lo son. Podemos estar escuchando un relato como este y hay entre nosotros personas que lo están creyendo y está haciendo un efecto en ellos, y hay otros que hay una indiferencia. ¿Qué sucede a quienes se convierten en cristianos verdaderamente? ¿Cuál debería ser el efecto en nosotros al oír estas cosas? Los primeros creyentes en ese momento eran solo hombres y mujeres como tú y como yo. Eran hombres y mujeres como nosotros. Pero estaban en un mundo en el que empezaron a suceder estas cosas.
donde el Espíritu descendió a los hombres, donde ellos estaban siendo transformados, donde un edificio, por ejemplo, tembló delante de un montón de personas, donde las personas caían muertas, donde se sucedían señales y prodigios delante de ellos. ¿Qué les pasó a ellos? Ellos se vieron obligados a hacerse preguntas ante estas cosas. Esas cosas no iban a traer fe a ellos, pero ellos se vieron obligados a hacerse preguntas ante estas cosas. ¿De dónde viene todo esto? No había una indiferencia en ellos. ¿Qué se nos quiere transmitir con estas cosas? ¿Recuerdan aquella pregunta ante la predicación de Pedro? Hermanos, ¿qué haremos ante esto? ¿Qué es este mundo? Esas preguntas fundamentales, ¿verdad?, que se tienen que hacer los hombres. ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Cómo somos llevados nosotros a hacer esas preguntas? O a que los hombres se hagan esas preguntas. Porque no se la van a hacer así porque sí. ¿Quién soy yo? ¿Hay alguien aquí más allá de mí mismo, por encima de mí? Ese es el propósito, hermano, de estos extraordinarios acontecimientos en su tiempo. Su propósito es recordarnos a las personas de Dios y su grandeza, es traer a la mente a las personas estas preguntas concernientes a Dios y a ellos mismos. Dios quiere causar este asombro a los hombres. El propósito de estas cosas es hacernos recordar que todos estamos bajo Dios y que somos pequeños, que somos finitos y que somos débiles. Están para dar lugar a lo que el Nuevo Testamento llama temor y reverencia. Debería llevarnos a decir juntamente con David que es el hombre, para que tú, y allí es donde cae el énfasis del versículo, para que tú, siendo tú el que eres, tengas en cuenta al hombre. ¿Ve el asombro de David ante Dios? Además de señalar hacia Dios, estas maravillas están recogidas para hacernos reflexionar también acerca de nosotros mismos. Nos capacitan para ver que somos muy parecidos a Ananías y Zafira, que tenemos la misma naturaleza torcida. Todos nuestro alarde, toda nuestra sabiduría mundana se ven huecos cuando afrontamos en realidad los verdaderos problemas de la vida, ¿verdad? Nos deben llevar a preguntarnos, ¿qué clase de ser soy yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo en este mundo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Yo soy solo un animal aquí? Estas cosas deben llevarnos a enfrentar la verdad que hay en nosotros. Y deben llevarnos a producir en nosotros un verdadero examen de nuestro propio corazón y de nuestra propia vida alguna vez. Que no podemos estar huyendo siempre de esta realidad, de estas preguntas, porque al final nos alcanzarán. ¿Qué nos alcanzarán? Nuestros pecados nos alcanzarán. Pero en estas personas que creyeron, se produjo en ellos un gran cambio. ¿Te has fijado la forma en que lo expresa Lucas? Él dice, los que creían en el Señor aumentaban más. No dice que aumentaban el número en la iglesia. No, sino que dice los que creían en el Señor. Significa que en estas personas se había producido un verdadero cambio en sus corazones. ¿Cómo hace el Espíritu Santo que alguien sea cristiano? ¿Cómo lo hace? Él viene y a través de lo que Él quiera tomar, Él viene e ilumina, Él viene y trae a la mente cosas que no habían, inquietudes que antes no estaban, que antes la persona no se hacía. Él abre el entendimiento para que las personas puedan incluso ver esas cosas de una manera que Él está guiando para que la vea. Él capacita para ver estas cosas de una manera más clara, sin difuminación. Y Él viene y comienza a convencernos de ciertas cosas. Comienza a alinearnos a nosotros con aquellas cosas que Él viene dándonos como verdad. Comenzamos a ponernos de acuerdo con Él. Es una obra sobrenatural. Porque el Espíritu Santo fue enviado a este mundo para convencer al mundo de sus pecados, al mundo de justicia y al mundo de que hay un juicio sobre ellos.
Es Él quien lo hace. Lo hizo en el día de Pentecostés con aquellos 3.000 personas, lo hizo con aquellos otros 5.000 y lo hizo aquí también en Hechos 5. Algunos estaban enojados, otros estaban aterrados y otros se apartaron porque pensaron que podían morir de repente al ver lo que Dios estaba haciendo en medio del pueblo. Pero en cuanto a los otros, el Espíritu les abrió el entendimiento, y que más tarde abriría también este mismo Espíritu el corazón de Lidia, para que ésta estuviera atenta a las palabras que Pablo iba a decirles. El Espíritu Santo puede hacer esto. Y el Espíritu de Dios había valido de aquellos fenómenos ocurridos entre el pueblo para dar luz a sus mentes y dirigir sus pensamientos hasta que hubieran visto su propia impureza, su propia insignificancia y su pequeñez delante de Dios. Les condujo a una disposición para poder escuchar. Hermanos, qué importante es esto. Que alguien tenga la disposición para escuchar. Esto yo creo que es una parte, si no es una de las grandes partes de la obra del Espíritu, milagrosas. Que alguien tenga la disposición de escuchar el mensaje del Evangelio. Esto es algo que lo puede hacer solamente el Espíritu de Dios en una persona. Es un milagro tener esta disposición. Les condujo a una disposición luego para poder aceptar y también para poder obedecer el mensaje que estaban escuchando. El poder del Espíritu Santo, cuando Él hace su obra, Él no da lugar a una reacción que es simplemente transitoria o superficial. No. Sino que da lugar a un cambio profundo en esos hombres a quien Él opera. A esas mujeres. Y como resultado del cual pasan a formar entonces parte de ese cuerpo de Cristo al cual Él los trae. Les había dado la fe para que pudieran ver la verdad de Jesús, el Hijo de Dios. Ellos habían sentido verdaderamente la obra poderosa de Dios en su interior, renovando todo su ser, y que se habían puesto a la disposición total de su Señor y Salvador. Allí estaban ellos. ¿Qué quieres de nosotros, Señor? Los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Esto es lo que se podía llamar, hermanos, la anatomía de la fe. Lo que había sucedido con estas personas que habían creído el mensaje. Pasemos ahora a analizar la anatomía de la incredulidad, la de estos hombres, porque para nosotros es igualmente importante que entendamos, hermanos, también este aspecto. La incredulidad siempre es la misma. Ella no cambia, nunca ha cambiado y no lo hará en absoluto. Había incredulidad en el siglo I y aún hay incredulidad en nuestros días. La misma incredulidad. El Evangelio fue rechazado en el primer siglo, como también lo sigue siendo rechazado ahora en el siglo XXI. El Hijo de Dios está siendo rechazado en nuestros días y lo está siendo rechazado de la misma manera que fue rechazado hacía más de 2000 años. Y después de su muerte, sus discípulos sufrieron el mismo odio, el mismo rechazo, y esto jamás ha cambiado. Sigue siendo el mismo modo operandi. Cristo sigue siendo el mismo, el mensaje sigue siendo el mismo, la creencia y la fe son las mismas, y por supuesto la incredulidad también sigue siendo la misma. ¿Por qué las personas no aceptan el Evangelio? ¿Por qué es eso así? ¿Has pensado en eso alguna vez? ¿Por qué? Tenemos aquí a unos hombres que habían rechazado a los apóstoles, así como también habían rechazado anteriormente al mismo Señor con aquellas palabras: fuera con este, crucifíquenle, no queremos tener nada que ver con este. ¿Cuál es la causa de la incredulidad? Primeramente decir, hermanos, que la incredulidad no se trata de intelectualidad, no se trata de inteligencia, no se trata de elocuencia. A una hermana, cuando se convirtió, los padres le llegaron a decir lo siguiente: nosotros pensábamos que tú eras más inteligente. Fueron las palabras precisas de estos padres hacia esta hermana. Como si ser creyente es una parte débil de la persona. Es una parte ignorante, una parte irracional de la persona. Como alguien de muy fácil convencimiento para no saber usar su razón a la hora de analizar esa locura que está escuchando. Y ser incrédulo es ser inteligente.
Ser incrédulo es ser racional, es ser intelectual. La idea que se tiene en la actualidad es que los hombres y las mujeres no son cristianos porque como resultado de su investigación objetiva han llegado a la conclusión de que el cristianismo absolutamente no es verdad. No es verdad. Dicen que debido al aumento del conocimiento científico, uno puede esperar que un hombre del siglo XX-XXI crea lo que la gente creía anteriormente. No se puede esperar que caigamos nosotros en la misma necedad. En la actualidad sabemos muchas cosas que se desconocían en el pasado y son esas cosas las que hacen que ahora no sea posible creer. Nos hemos creído suficientes. Pero si el conocimiento moderno es la causa de la incredulidad, entonces la pregunta es, ¿cuál era la causa de la incredulidad de los dirigentes religiosos de Jerusalén? Entonces, puesto que también ellos rechazaron el Evangelio y no son hombres de este siglo, tan inteligentes, obviamente deben haber tenido alguna otra razón para su incredulidad, ¿verdad? La incredulidad, entonces, hermanos, no es una cuestión de conocimiento, no es una cuestión de inteligencia. ¿Cuál es entonces la causa de la incredulidad? Aquí está. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, se llenaron de celos. La traducción más exacta es, se llenaron de enojo y se llenaron de envidia. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. La causa de la incredulidad no es la capacidad del hombre de razonar. Eso lo pudiéramos decir que sería la causa de la irracionalidad más bien. Y aquí está el engaño del diablo, hermanos. Aquí es donde nos embauca el diablo porque la incredulidad es enteramente una cuestión de sentimiento y prejuicio. Es el principio de la incredulidad o la base de la incredulidad. Es una cuestión de sentimiento. Es una cuestión de prejuicio. Como vemos aquí en Hechos 5 y como vemos con igual claridad por la forma en que fue tratado nuestro Señor. Se nos dice en el versículo 24 que cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Estos dirigentes, ellos conocían la sanidad que se había hecho en medio del pueblo. Conocían aquella sanidad que se había hecho con aquel paralítico en la puerta llamada la Hermosa. Habían oído a estos apóstoles, que eran hombres sin letras y del vulgo, explicar las Escrituras con elocuencia y entendimiento. Habían oído de las muertes de Ananías y Zafira. Habían visto las manifestaciones extraordinarias del poder sobrenatural. No lo entendían, ellos no lo podían explicar, pero bien podían haber adoptado una actitud prudente y decir, no podemos cuestionar los hechos. Los hechos son los hechos y están ahí delante de nosotros. Estas cosas están ocurriendo verdaderamente y es obvio que no están causadas únicamente por estos hombres. Tiene que haber algo más. ¿Qué es? No lo sabemos. Pero prestemos atención y veamos a qué conduce esto. Esto pudiera haber sido unas palabras prudentes de parte de ellos. En vez de adoptar una actitud de investigación humilde, de tolerancia y de juego limpio, en vez de dar una oportunidad a los apóstoles, ellos rechazaron totalmente estos acontecimientos reales. Se llenaron de envidia furiosa, de enojo e indignación y trataron de frenar esa predicación, esa enseñanza que se estaba, como bien ellos dicen, regando por todo el pueblo. ¿Qué pasaba con estos dirigentes religiosos? Desgraciadamente, todos nosotros sabemos algo acerca de la incredulidad, ¿verdad? Todos nosotros hemos sufrido y sufrimos la incredulidad. Eso no es algo nuevo para nosotros, no es algo desconocido. Estos hombres reaccionaron como lo hicieron por sus celos, por su orgullo. Eran los dirigentes, eran los sacerdotes principales, eran esos saduceos que estaban ahí, el partido dirigente en el Sanedrín, eran las personas importantes y en el pasado el pueblo los admiraba a ellos grandemente. Ellos eran el ejemplo a seguir, ellos eran la élite. Si alguien iba a entrar en el cielo, ese era un fariseo, sin duda. Eran los más admirados.
¿Qué estaban haciendo? Ellos estaban defendiendo su posición. Estaban defendiendo su gran posición. Estaban orgullosos de su erudición. Ellos estaban orgullosos de su conocimiento. Estaban orgullosos del hecho de que la gente siempre los hubiera escuchado a ellos y solamente a ellos. Pero ahora veían a estos hombres incultos ocupando el centro del escenario con la multitud corriente tras ellos y escuchándoles a ellos. Y esto les causaba gran furia, un gran enojo. No les preocupaba los milagros, ni las súbitas muertes de Ananías y Zafira. Lo único que les preocupaba era su posición, su gran posición. El sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos. Aquí se asume que el sumo sacerdote es Anás y no Caifás, su yerno, y que los demás del Sanedrín son miembros de la familia de los sumos sacerdotes y del partido de los saduceos. El partido de los saduceos era en efecto el partido político gobernante de Israel. El sumo sacerdote, sin embargo, y sus colegas no solo eran los supervisores espirituales que controlaban los servicios y los recintos del templo, sino que también eran los gobernantes políticos quienes ejercían liderazgo en el Sanedrín y temían los disturbios locales. Por esta razón, se opusieron tan tenazmente a que los apóstoles se reunieran en torno suyo, en torno de ellos, a toda esa multitud, especialmente en los recintos del templo, que era el sector donde ellos tenían el pleno dominio, donde ellos tenían el control y la influencia total del pueblo. Se originó el celo del sumo sacerdocio, pregunto, Anás y de los dirigentes saduceos, en un celo por Dios y por el pueblo. ¿Fue ese tipo de celo que se manifestó? Hermanos, claro que no, porque su envidia era una envidia personal y era una envidia vengativa. Los saduceos tenían un verdadero problema porque no creían en lo sobrenatural ni en la vida después de la muerte y por tanto siempre ellos habían enseñado que no existía tal cosa como la resurrección. Eso es lo que creían los saduceos. No creían en los milagros, no creían en las señales, no creían en nada de esas cosas, ni tampoco en la resurrección, ni tampoco creían en los ángeles. Y hasta parece cómico, hermanos, y hasta irónico lo de estos saduceos, porque allí estaban los apóstoles capaces de hacer cosas maravillosas y sobrenaturales de las cuales ellos no creían, que Jesús, a quien los saduceos junto con los dirigentes religiosos habían condenado, habían logrado darle la muerte, a quien habían sepultado, pero resulta que los apóstoles decían que había resucitado, aquel mismo que estaba ejerciendo poder desde los cielos. Pero aún más humillante para estos hombres, para los saduceos, era el hecho de que tras hacer que arrojaran a la cárcel pública a los apóstoles, con las puertas cerradas, con esos guardas vigilando, en la primera noche el ángel del Señor hubiera abierto las puertas de la cárcel y hubiera sacado fuera a los prisioneros. Los ángeles a quien ellos no creían. Todo esto da a entender, ¿verdad?, que ellos no conocían la Escritura, no conocían a Dios, ni conocían las cosas de Dios. Pero entonces sucede algo que no se puede explicar. Que personas necias, que personas ignorantes que se llaman a sí mismos cristianos, resulta que ellos parecen vivir una vida mejor que ellos. Y son capaces de ayudar a personas que están en pobreza y aflicción y enfermedad de una manera que a ellos les era imposible. Además, por medio de esos ignorantes suceden cosas que ellos no pueden explicar. Y resulta entonces que toda su posición se ve amenazada por estos ignorantes. La gente está volviéndoseles la espalda a ellos. Esa es la verdadera causa, hermanos, de su incredulidad. No es lo mismo que dijeron acerca de Cristo, cuando dijeron: mirad, el mundo está yendo detrás de Él. ¿Vamos a permitirlo? ¿Has notado el elemento de odio y rabia en la respuesta de estos dirigentes religiosos cuando dice: y se llenaron de celos? ¿Por qué la posición de estos hombres?
porque se considera inteligente verter ese desprecio sobre el Evangelio, porque trataron estas personas al Hijo de Dios de la forma en que lo hicieron, porque aún se les trata de esta misma manera junto con todos aquellos que de repente siguen al Señor Jesucristo. ¿Por qué son odiados aún los seguidores de Cristo? Se nos dice que los discípulos fueron arrojados a la cárcel pública. En las cárceles de ese siglo primero habían secciones y no había cárcel más baja que la cárcel pública. Esta era la cárcel a la que arrojaban a los criminales, a los hombres que eran culpables de los crímenes más infames y más horribles. Cristo fue crucificado entre dos ladrones. Es la misma intención. Estas actitudes vienen de la inteligencia o más bien viene del sentimiento y la pasión, que es realmente lo que está gobernando a estos hombres. ¿De dónde viene esta reacción? Si estamos siendo más inteligentes y somos más sabios que antes, ¿por qué esta reacción? Y ahí viene el uso de la autoridad y de la fuerza, el intento de silenciar a los apóstoles, de hecho el intento mismo de destruir a la iglesia cristiana, y una vez más, esa ha sido siempre, hermanos, la característica de la incredulidad. Siempre ha sido reaccionar de esta forma. La incredulidad siempre reacciona con violencia, buscando el daño y el mal del otro. Siempre. Vemos a lo largo de la historia de cómo han sido tratados los santos y siempre encontraríamos, hermanos, o encontramos el mismo relato. Considera cómo los dirigentes religiosos trataron a nuestro Señor. La manera como trataron a los primeros cristianos. Considera el trato que recibieron los primeros cristianos en el siglo I, en el siglo II. Las masacres, la crueldad, las marcas con los hierros al rojo vivo, la espalda, las hogueras, las ahorcas. Considera lo que pasó en la Edad Media y el trato impartido a los reformadores en Londres y en cualquier otro lugar, a los puritanos, a los reformadores de Escocia, que sufrieron una gran persecución, a los primeros metodistas. En el siglo XVII y posteriormente, a los hombres les cortaban las orejas y los marcaban con hierro al rojo vivo por causa de su fe. ¿Esto es inteligencia? ¿Por qué se comportaban las personas con semejante crueldad? Esto es la incredulidad, hermanos. Es la incredulidad, no es objetividad intelectual. Esto es la ira celosa, odio, malicia, rabiosa y despecho. ¿Qué estaban rechazando los dirigentes religiosos en Hechos 5? Se nos dice aquí que el ángel se apareció a los apóstoles y les dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Se habían encarcelado los apóstoles porque habían estado hablando las palabras de esta vida. ¿Qué era entonces lo que llenaba a sus enemigos de furia? Y esto es lo asombroso aquí. Estaban rechazando estos dirigentes religiosos una sensible herida porque ellos se mostraban más inteligentes que los otros. Estaban reflejando algo primitivo o degradado o algo que de alguna manera se opusiera al hombre y a sus mejores intereses. Ponía trabas la doctrina de los apóstoles al intelecto humano. ¿Era dañino moralmente o espiritualmente lo que ellos predicaban? Nada de esto. La respuesta es las palabras de esta vida. ¿Qué es eso? Esas palabras de la vida se resumen en lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En eso se resumen las palabras de esta vida. Los hombres y las mujeres rechazan el mensaje de que el gran Dios que hizo este mundo, el gran Dios que nos hizo a nosotros, el Dios que está sobre todas las cosas y que es nuestro juez eterno, aquel contra quien hemos pecado y a quien hemos injuriado y escupido, es, sin embargo, un Dios que nos amó tanto que planeó una manera de librarnos de su juicio. Y nos ha provisto un camino de salvación a través de su Santo Hijo. Dios no nos impone
un código legal imposible de cumplir, diciéndonos, guarda esto y guarda lo otro y entonces te perdonaré y entonces no serás condenado. No, sino que Dios dice, aunque has fallado, aunque has pecado contra mí, mi amor es tal que estoy preparando este camino de salvación para ti. Esa es la gracia de Dios. Y lo que resulta tan asombroso es que es eso lo que los incrédulos están rechazando por causa de su incredulidad. ¿Es racional tal oposición? ¿Es racional crujir los dientes contra tal Dios? ¿Contra tal Salvador? ¿Es racional arrojar a la cárcel pública a hombres que te hablan de Él y que te muestran la razón por qué Él vino, quién es y lo que te ofrece gratuitamente? ¿Es racional rechazar a la iglesia de Cristo? Id, dijo el ángel, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Vida, hermanos, es lo que necesitan todos los hombres y el mundo no se lo puede dar. Aquí está la vida, en el mensaje predicado por los apóstoles. Aquí tenemos lo que liberta al hombre totalmente de su esclavitud. Aquí tenemos una verdad que es más grande que la humanidad entera y que más grande que el mundo entero. Es la verdad de Dios que se prolonga hacia la eternidad e incluso después de la muerte. Yo he venido para que tengan vida, dijo el Señor Jesucristo, para que la tengan en abundancia. Y eso es lo que las personas rechazan, precisamente. Y lo hacen con tanto desprecio, lo hacen con tanto enojo, con tanta amargura, con tanta irritación. Este grupo de dirigentes no estaban rechazando a los hombres, no estaban rechazando los milagros y las cosas buenas que veían a través de estos hombres. Ellos estaban levantando contra el poder de Dios, que es lo que Gamaliel iba a advertirles más adelante. Cuidado, no va a ser que ustedes se estén enfrentando contra Dios mismo. Estos hombres se estaban enfrentando contra el propio poder de Dios. Se estaban levantando contra la propia misericordia y el amor de Dios. Y van y lo encierran todo en la cárcel pública. Hermanos, hay algo que tenemos que tener bien en claro. Satanás es el enemigo de nuestras almas. Satanás es el enemigo del Evangelio. Satanás es el enemigo de nuestro Salvador Jesucristo. Y Él ha estado haciendo y continuará haciendo todo lo posible para detener el avance del reino de Dios. Sin descanso, sin cesar. Y lo más terrible, hermanos, es esto, que Él usará a todo lo que esté a su alcance para poder lograrlo. Todo. Usará la mentira, usará el engaño, usará a las personas, usará la incredulidad de ellos para llevar a cabo sus malvados planes. Lo usará todo lo que esté a su alcance. Una persona puede ser un instrumento en las manos de Satanás. Una persona puede ser un instrumento en las manos de Satanás. Estas personas eran un instrumento en sus manos para detener el avance del Evangelio. Él usa a las personas para detener la proclamación del Evangelio, para detener la salvación a otras personas, para detener el avance del reino. Este grupo de dirigentes judíos eran los instrumentos que el diablo estaba usando para detener la predicación. Y si no estamos arraigados, hermanos, en la fe en Dios, aún siendo creyentes, nosotros podemos ser usados por Él para hacer el mal e ir en contra de Dios. Cuidado con esto. Cuidado con esto, hermano. Tú puedes ser un instrumento en las manos del diablo para hacer daño a la obra de Dios. Qué terrible, ¿verdad? Que Satanás me esté usando a mí para hacer su malvada obra. Y quizás yo ni me esté dando cuenta. Quizás ni me esté dando cuenta porque Él va llenando mi corazón de incredulidad.
Él va llenando mi corazón de un celo. Él va llenando mi corazón de una indignación. Va llenando mi corazón más y más, más y más. Y más voy siendo incrédulo. Así lo hizo con Ananías y Zafira, ¿recuerdan? Llenó sus corazones de sus mentiras. Así lo hizo con todos estos gobernantes también, que no eran pocos. Y así lo puede hacer también contigo y conmigo. Mira esto de los celos, hermanos, qué importante. Lo que puede traer a la iglesia. Iglesias que tienen celos de otras iglesias. Porque el Señor esté bendiciendo más a otras iglesias y nosotros podemos ser llenados de celos en cuanto a eso. Pastores que tienen celos de otros pastores. Porque Dios está proveyendo y está glorificando el ministerio por medio de ellos. Hermanos que tienen celos de hermanos dentro de una iglesia. Porque ven que un hermano está prosperando espiritualmente, está creciendo espiritualmente. Ese hermano está siendo más activo en la iglesia. Y el diablo viene y hace su obra en mí y me llena de celos por ese hermano. En vez de ser yo beneficiado por lo que Dios está haciendo a través de él. En vez de yo dar gracias a Dios por lo que Dios está haciendo, como tenían que haber hecho estos hombres en esa época. Rendirse delante de Dios y dar gracias por ver la obra de Dios. Pero no oponerse. Pero esto es algo muy común y algo que tenemos que guardarnos, porque esto se levanta muy fácilmente. Ver cuando Dios está haciendo una obra del hermano y llenarnos de envidia y de celos y de incredulidad. Y eso nos lleva al enojo, nos lleva a la ira y luego nos lleva a actuar en contra del hermano, de la iglesia, y terminamos siendo un instrumento en las manos de Satanás. Dijo un teólogo, Satanás hace la guerra al nivel de nuestros corazones. Es allí donde él hace la guerra, buscando llenar las emociones y los pensamientos de las personas con codicia, celos, engaño, hipocresía, falsa justicia, falsa humildad, falsa piedad y lleno de incredulidad. ¿Cómo debiéramos nosotros alertarnos ante estas cosas? ¿Cómo debiera llenarnos de estar en oración delante de Dios, suplicando que nos libres de la incredulidad y de caer en manos del diablo para ser su instrumento de maldad? Aprendamos, hermanos, de estos relatos. Aprendamos de lo que Dios nos ha dejado escrito para nosotros hoy en día. Y meditemos profundamente en estos acontecimientos sin perderlos de vista, para que nosotros podamos buscar ser la iglesia que nuestro Señor Jesucristo quiera edificar. Estemos velando, hermanos, estemos orando por esto. Damos gracias al Señor por su palabra.